Buenos días a todos. Empezamos la jornada de septiembre con un primer webinar que siempre muestra mucho interés. Siempre estamos los abogados y las empresas muy interesados, sobre todo por el ahorro de costes que supone. Vais a ver que el proceso que os voy a explicar y la validez legal y el tracking del proceso es muy sencillo, muy barato y nos va a permitir a los profesionales dar un mejor servicio a los clientes y a las empresas ellas mismas poder gestionarlo en muchísimos casos. Empezaremos diciendo que el mail certificado es lo que habitualmente hemos venido utilizando para el burofax. Es decir, para todas aquellas comunicaciones, para todos aquellos requerimientos y traslados de información, de documentación, para los que los profesionales o las empresas vamos a necesitar una trazabilidad de que tanto se ha entregado lo que se ha entregado como se ha recibido por la persona adecuada el documento correcto o la comunicación correcta. Entonces, voy a empezar con la explicación de lo que es un email certificado y por qué la importancia de la trazabilidad del proceso y después, de una manera muy práctica y muy sencilla, os explicaré cómo se sustituye el antiguo proceso de envío de burofaxes, es decir, de accesos a plataformas para subir documentos con un coste por página, etcétera, esperar a que te llegue la comunicación de que se ha recibido, etcétera, a el actual proceso digitalizado, muchísimo más ágil, muchísimo más fácil de utilizar y muchísimo más barato. Bueno, empezamos con una definición básica de la fehaciencia. Es decir, ¿por qué hablamos en este caso, de certificaciones de fehaciencias de recepción de documentación? Bueno, la fehaciencia, como todos sabemos, tal y como se describe en la RAE, es algo que hace fe, que es fidedigno, es decir, que cumple con todos los requisitos necesarios para que se pueda constatar que lo que se ha dicho es certero. En estos casos, es decir, en lo que refiere a comunicaciones y traslados de información y de documentación, lo que viene a referirse es que lo que estamos diciendo que yo he enviado en tal momento, desde tal lugar, a tal persona, con el contenido concreto y exactamente igual desde la emisión hasta la recepción y hacia la persona destinataria correcta, es tal y como yo estoy diciendo. Y esto, evidentemente, pues es lo que requerimos cuando pues enviamos documentación que nos han solicitado y que tenemos que tener constancia de que la reciben, cuando enviamos requerimientos de pago o en otros procedimientos mucho más habituales, como pueden ser pues requerimientos de desahucio, requerimientos de reclamaciones de cantidad, envíos de despidos, etc. Bueno, luego veremos casos más particulares, pero para centrarnos en lo que es. El email certificado es básicamente lo que era antes y sigue siendo un burofax, pero con una digitalización y una mecanización muchísimo más ágil y muchísimo más económica. Bien, ¿qué requisitos son los que buscamos a la hora de dar fehaciencia de una comunicación? En primer lugar, tener constancia de que el destinatario ha recibido esa notificación, ese documento, ¿de acuerdo? Tenemos constancia de que el contenido de lo que ha recibido es lo que nosotros decimos que se ha enviado y tenemos constancia de la fecha en la que el destinatario ha recibido la comunicación. Esto lo tenemos en todos los procesos actuales, los más analógicos, como puede ser el burofax, que va con el cartero a entregarse, a los digitales. Pero, ¿qué tenemos añadido con el email certificado? ¿Qué nos aporta aparte de todo esto? Bueno, pues nos aporta, además de que sabemos en la fecha en la que se ha recibido, vemos también en el momento en el que se ha recibido en el dispositivo al que lo hemos enviado, es decir, lo que llamamos la apertura, pues lo ha recibido en su Gmail o en su Outlook o en cualquier otro dispositivo, y el momento en el que ha hecho la descarga del documento. Y no solamente sabemos la fecha, también sabemos la hora exacta. Esto es muy importante. Y además tenemos la hora exacta de la persona en el que lo recibió, es decir, en qué dispositivo. Cuando nosotros enviamos un burofax, lo pueden recibir en una oficina y lo recibe la persona que está en recepción o la persona, pues imaginemos en una vivienda habitual, pues incluso pues un familiar o cualquier persona que en ese momento, por ser empleada doméstica, abre la puerta.
En este caso se recibe directamente en el dispositivo móvil o de ordenador de la persona en concreto, gerente, persona que recibe la comunicación de despido, etcétera, que queremos que reciba. Con lo cual tenemos el dispositivo en concreto desde donde se ha aperturado y, por lo tanto, leído la comunicación. ¿Por qué tenemos o por qué debemos utilizar ya estos sistemas digitales en lugar de los analógicos del burofax? Bueno, yo aquí os pongo 3 elementos básicos. Estoy segura que cuando pongamos ahora los casos prácticos, a vosotros mismos se os ocurrirán muchísimo más. Y de hecho, como abriremos una ronda de preguntas cuando terminemos el webinar, pues os invito a que me añadáis comentarios o medios de utilización en los que vosotros mismos los estéis utilizando. Bueno, en primer lugar, porque tenemos información adicional a la que tiene un burofax, ¿de acuerdo? No va a ser la primera vez que nos encontremos con que un burofax que luego tiene que ser litigioso, pues nos dicen que se ha enviado de mala fe a un sitio donde se sabía que esta persona no iba a estar presente y entonces lo ha recibido una persona y como esa persona tenía un plazo ilímite para cumplir con sus obligaciones, pues que entonces se ha hecho de mala fe y por lo tanto no se tiene que tomar constancia de dicha documentación. Bueno, pues esto aquí se elimina, es decir, sabemos exactamente quién y dónde descarga el documento. También es importante saber que a la hora de recibirlo en un dispositivo, no es lo mismo que a la hora de una comunicación mediante burofax, que llega la persona y te dice no lo quiero recibir y bueno, no puedes tener constancia más que de la mala fe de la no recepción, pero nunca sabrás si esa persona sabía lo que estaba recibiendo. Puede tener más de un conflicto, evidentemente. En el caso del email, como tenemos el asunto y una breve descripción de lo que va a ir dentro del documento, esa persona que lo recibe va a ver exactamente quién se lo está enviando y cuál es el objeto del envío, ¿de acuerdo? Luego ya, si lo quiere descargar, va a ver el contenido completo, va a poder descargar, imprimir, guardar el documento, pero si de mala fe no quiere abrirlo, nosotros sí que vamos a tener constancia de que le ha llegado a su dispositivo, a la IP correspondiente, que se ha descargado por parte de su servidor tecnológico, es decir, del Gmail o del OVH o de cualquier otro servidor que tengan contratado, y si ya no lo ha querido abrir, desde luego tenemos constancia de que en el asunto ponía le estoy requiriendo al pago del alquiler, le estoy despidiendo o le estoy enviando unas cuentas anuales o una información que usted ha dicho que necesitaba antes de las 12 del mediodía. ¿De acuerdo? Luego, el segundo elemento esencial e importantísimo, por ahorro de costes. Aquí yo siempre añado una coletilla como profesional, porque sé que de los muchos que nos estáis siguiendo hoy en el webinar, el 99,9% sois abogados. Aquí os indico un pequeño tip, ¿de acuerdo? El burofax cuesta una media de 13-14 euros primera página y luego las siguientes, pues depende del proveedor que utilices, si correos o alguna de las aplicaciones que existen, pues tienen un coste adicional que puede llegar incluso hasta los 10 euros por página. El email certificado tiene un coste de 0,8 euros sin límite de páginas. 0,8 euros ¿de acuerdo? Se pueden comprar paquetes más pequeños, pero como máximo te puede costar sin límite de páginas 1,6 euros, creo recordar. Es decir, la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros como proveedores del servicio, es decir, no me refiero al sistema, sino a vosotros como abogados y nosotros como profesionales, evidentemente cobramos por el envío, es decir, se cobra por el trámite administrativo que supone, ¿de acuerdo? Entonces, con el burofax, pues hombre, al cliente le supone, la verdad que al final muy costoso, pero con este sistema sí que podéis perfectamente, evidentemente, repercutir el coste, pero desde luego también podéis poner un pequeño gasto administrativo o honorario administrativo por el trámite y para vuestro cliente va a seguir siendo un ahorro de costes, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, y no menos importante, por facilidad de uso y ahorro de tiempos. Yo no sé si los que estáis ahora mismo viendo el webinar, que sois abogados, pues tenéis administrativas que os hacen todo el trabajo. Yo personalmente en mi despacho
por ahorro de tiempos de los profesionales que trabajábamos, había una persona exclusivamente dedicada a la gestión documental, es decir, envío de comunicaciones fehacientes, burofaxes, cartas certificadas, etcétera. Luego el archivo correspondiente cada vez que llegaban, el control de si se habían recibido o no se habían recibido, el orden y organización de cada uno de ellos en función del contacto, etcétera, etcétera. Y eso requería prácticamente el 80% de una administrativa, ¿de acuerdo? En este caso, desde que implantamos este sistema, nos dimos cuenta de que era mucho más ágil y mucho más sencillo por la facilidad de uso que el propio profesional fuera el que envía el documento, porque solamente exige del profesional el tiempo de 2 clics, es decir, irte a la ficha de contacto, como vamos a ir, elegir la persona a la que se lo vas a enviar y adjuntar el documento. Entonces, es muchísimo más rápido para el profesional hacerlo él mismo que dárselo a una administrativa, porque luego el sistema lo hace todo solo. Te lo guarda y te notifica y te avisa absolutamente de todo. ¿En qué situaciones son necesarias estas comunicaciones fehacientes? Bueno, aquí no os voy a descubrir la rueda a los abogados, pero para que todos tengamos un poquito de refresco, ¿no? Pues bueno, evidentemente en materia de contratos, el Código de Comercio establece plazos momentos de vigencia y de obligacionalidad en función del momento en el que se reciben o lugar donde se emite y recibe las ofertas económicas o las aceptaciones de obligaciones. Además de que en contratos celebrados mediante dispositivos automáticos desde que se manifiesta la aceptación. Con lo cual, el hecho de tener una constancia de qué momento se ha manifestado, se ha recibido, se ha comunicado, pues es evidentemente importantísimo. A nivel internacional, muchísimo más, porque en nivel internacional, y para los que habéis seguido webinars míos sobre las normativas supranacionales que tienen vigencia en contratos internacionales, pues los principios UNIDROIT, por ejemplo, es por no mencionar también convenciones como la Convención de Viena, que también habla en este caso de la aceptación y momentos de la obligación adquirida por el destinatario, pues es importantísimo saber que la otra persona ha recibido la comunicación, por ejemplo, de oferta vinculada a un precio, etcétera, o requerimientos de pago a efectos de poder aplicar cláusulas de vencimientos anticipados, etcétera, etcétera. Podemos hacer un webinar casi exclusivamente de todos aquellos elementos internacionales y nacionales que implican o bien mala fe o bien la apertura de momentos de riesgo operacional, es decir, de que ya entramos en obligaciones que nos van a ser exigidas, pero siempre en función de la buena fe de que la parte ha enviado la correspondiente comunicación y o oferta vinculante y que la parte ha sido receptora de la misma. ¿De acuerdo? En materias nacionales más mundanas, digamos, con consumidores y con personas físicas y jurídicas, pues evidentemente en temas de fincas urbanas, pues para poder presentar un desahucio, etcétera. En materia de sociedades, yo lo utilizo muchísimo, las notificaciones de sociedades, por ejemplo, en juntas de socios, yo las estoy celebrando siempre, tanto las firmas de actas, incluso de asistencia a la junta telemática, las estamos haciendo a través de firma electrónica. Hay un webinar expreso que está colgado tanto en mi LinkedIn como en YouTube y que vamos a repetir este año porque ha habido muchísima gente interesada en él, para la celebración de juntas telemáticas, que te agiliza el proceso y te permite, a tenor de las modificaciones legales que se produjeron post-COVID, el celebrar las juntas por videoconferencia. Una de ellas es la fehaciencia de que se ha recibido la convocatoria adecuada por todos los socios y de que se han recibido, evidentemente, para evitar impugnaciones, se han ejercido por parte de los socios con total libertad los derechos de información previa y durante la junta. Bueno, pues evidentemente esto en una junta telemática, la única forma de hacerlo en ese momento es tener constancia mediante el email certificado, ¿de acuerdo? Tanto el envío de convocatorias como el envío, por ejemplo, de las cuentas anuales que te ha solicitado un socio. Tienes que saber exactamente el momento en el que las has recibido y con todo el contenido. No hace falta que os indique que enviar unas cuentas anuales por burofax pues supone un coste empresarial importantísimo, hasta tal punto
que los abogados, como bien sabéis, pues lo que hacíamos al final era requerir a la consabida cláusula de podrá solicitarlo o bien en la sede de la empresa o bien podrá estudiar la documentación en tal fecha, en tal lugar. Pero evidentemente, pues esto luego implica que en el caso de impugnación, pues bueno, no lo hicieron con suficiente antelación, no me pusieron todos los medios necesarios, acudí, no había nadie, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso pues que se planten con el notario para dar constancia de que no se le ha dado la documentación correcta. Entonces, todo esto, con un envío de un email certificado, tenemos constancia de todo el tracking. Recientemente incluso lo he utilizado para envíos de documentación a peritos judiciales, para dar constancia del momento en el que se le ha aportado toda la documentación y que se le ha dado toda la que ellos han requerido a efectos de la buena fe de la parte dentro del proceso. En materia laboral, yo creo que es más que evidente a la hora de comunicar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, a la hora de comunicar despidos cuando no tenemos físicamente o incluso la parte que se encuentra sujeta al despido, pues niega la comunicación, pues podemos enviarlo o debemos enviarlo, mejor dicho, por medios fehacientes y en este caso el email certificado nos facilita todo el proceso. Lo mismo a la hora de arrendamientos urbanos, a la hora de notificar fehacientemente pues cualquier modificación respecto a prórrogas, ventas del inmueble o cualquier cambio sustancial que afecte al contrato de alquiler. Y otros casos en los que, aunque no lo requiera la ley, desde luego es absolutamente recomendable. Nosotros estamos recomendando a nuestros clientes que el envío de recepciones de análisis clínicos, análisis diagnósticos, en el caso de abogados, sentencias o cualquier resolución que implique un plazo para recurso, comunicaciones entre socios donde haya conflicto y, fijaos, este último punto, y protocolos de conducta o actividad dentro de la empresa. Nosotros mismos hemos tenido recientemente un caso de una empresa donde se despide a un trabajador y otro caso que tuvimos también con un contrato mercantil en similares circunstancias, donde pues la otra parte se le echaba por una conducta, por llamarla impropia, pero que afectaba evidentemente a la economía de la empresa porque estaba pues haciendo una competencia desleal encubierta y nos negaron la mayor, nos negaron que hubiera un protocolo de conducta o de actitudes dentro de la empresa con respecto a contratos firmados o situaciones que se dieran con los clientes. Entonces, pues cosas tan sencillas como esta se evitan si a la hora de la contratación se envía de manera fehaciente al trabajador toda la información, tanto de protección de datos interna de la empresa, comunicaciones a los que están autorizados, medios de seguridad a efectos de por dónde se pueden enviar las comunicaciones que van a afectar al buen funcionamiento de la empresa, modos y protocolos de conducta que afecten a la buena marcha de la empresa. Todo esto es fundamental. Bien, vamos ahora a la parte práctica. Bueno, como os he dicho, es muy sencillo. En el sistema, que además es un sistema in-cloud, que no afecta al resto de vuestros sistemas operativos, estéis trabajando con el software que estéis trabajando de gestión o de lo que sea. Vosotros vais a tener un acceso vía in-cloud, es decir, accedéis con una URL a vuestro sistema, con vuestro email y una contraseña, tantos usuarios de vuestro despacho o de vuestra empresa como queráis utilizarlo, acceden al mismo y lo que vais a encontraros allí son dos columnas muy sencillas, una ficha de contacto donde tendréis vuestros contactos grabados y una ficha de un filtro de documentos muy potente para que podáis buscar en todo el sistema todos los documentos que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos directamente sacado un pantallazo de lo que os aparece dentro de la ficha de contacto. Es decir, vosotros estáis ahora mismo, imaginémonos, con un cliente que es distribuciones de jamones. Y este cliente es al que le tenéis que mandar la comunicación o contrario al que le tenéis que mandar la comunicación. Evidentemente lo vais a clasificar por tipos de contacto. Bueno, pues veis que es sencillo. Me meto directamente en ese contacto, selecciono mail certificado,
selecciono el archivo que le quiero enviar, le pongo el asunto y le pongo la breve descripción, perdón que me he pasado al apretar, le pongo la descripción que quiero que le aparezca nada más recibe el mail. Esto es lo que yo os comentaba de que entonces ya el destinatario tiene muy claro quién le manda la comunicación, qué asunto es el que va a abrir y la breve descripción de lo que va a recibir. Con lo cual ya la buena fe ya nuestra se presume. ¿Y qué recibe este cliente, este contrario, esta persona que recibe la comunicación? Bueno, pues como veis, recibe este email en su dispositivo. Aquí aparece, veis, el asunto, prueba mail certificado, y aquí aparece el asunto, la descripción que le hemos puesto dentro del email certificado. Bien, para poder descargarlo va a necesitar un requerimiento de autenticación. ¿Cómo se hace esto? Pues le va a llegar un código firma a su teléfono móvil. De esa manera tenemos dos elementos identificadores. Por una parte, su email y por otra parte, su teléfono móvil. Recibe este código, mete ahí el código y directamente ya se le descarga, se le abre el documento y le permite la posibilidad de descargarlo para poder guardarlo, imprimirlo, etc. Nosotros, en nuestro sistema, vamos a poder acceder a él y ver el estado de todo el proceso. Pero no os preocupéis, porque no tenemos que estar in cloud en todo el proceso. Nosotros vamos a recibir nuestro correspondiente email en el momento en el que se lo haya descargado. Pero para que no tengamos que trabajar adicionalmente, es decir, nosotros hemos hecho estos dos clics que os he dicho, me meto en el contacto, selecciono el documento, enviar. No tengo que hacer nada más. El sistema va a llevar un tracking de todo el proceso y lo va a hacer desde la propia ficha del contacto, donde yo voy a poder acceder a la pestaña Documentos y desde Mail Certificado veré todos los mails que se le han enviado certificados y vemos aquí un estatus. En ese estatus yo aquí tengo dos posibilidades. O bien tengo la descarga del reporte certificado de toda la trazabilidad del proceso o tengo información sobre todo el proceso. Y el usuario recibe, como digo, por mail, oiga, su cliente o su contrario ya ha descargado la notificación que usted envió. Este email ni siquiera tenéis que guardarlo porque el sistema ya os está guardando toda la trazabilidad. Pero se os envía para que no tengáis que estar pendiente de entrar in cloud a vuestro sistema. En el momento en el que se ha descargado, me cambia el estatus y me aparece ya delivered. Me aparece enviado. Bien, cuando yo le doy a esta pestañita de información, me aparecen los detalles del documento y me aparecen dos posibilidades. O bien descargar el archivo que he enviado, evidentemente el documento que le he adjuntado, o bien descargar el archivo reporte. El archivo reporte es el documento certificado que en este caso nosotros colaboramos con la certificadora oficial Validate ID, que es la que os provee de este certificado y lo deja guardado, es decir, nuestro sistema lo recoge y os lo deja guardado dentro de la ficha del contacto. Y este tracking lo podéis sacar en cualquier momento del proceso, con el mismo coste, es decir, no vais a tener un coste adicional. Y así podéis tener, imaginémonos que el usuario no ha querido descargarlo, pues porque ha visto, le estoy requiriendo de pago. Bueno, pues no lo abro, porque piensan que así no va a pasar nada. Pues no, porque nosotros vamos a tener todo el tracking del proceso, si veis aquí, todos los identificadores, tanto de emisor como de recepción, de DNI, identificación fiscal, teléfono móvil, email donde se está enviando. Y luego aquí abajo veis que tenemos cada acción que se ha cometido, desde la IP en la que se ha cometido, es decir, desde el dispositivo, con la fecha y hora, muy importante, con uso horario meridiano, para que en notificaciones con diferentes usos horarios no haya confusión ni discrepancia sobre el momento en el que aparece esa hora como registrada, y el dispositivo, perdón, el navegador desde el cual se ha abierto o descargado el documento. De esta manera tenemos aquí todo el proceso, lo tenemos encriptado
y nosotros vamos a poder acceder a él en cualquier momento en el caso de que tengamos necesidad de solicitar judicialmente la trazabilidad, es decir, que nosotros hemos enviado el documento y lo hemos recibido. Como veis, que ya es muy sencillo, terminamos el webinar, que cuanto más breve mejor, y dejamos abierto el plazo de preguntas que ya podéis interponer en cuanto queráis, y si no podéis dejarlas en LinkedIn y yo os las contestaré encantada. Como veis, el sistema es absolutamente sencillo, por eso yo decía que antes nosotros en el despacho, por facilidad de uso, requeríamos el uso de una administrativa y que llegado el punto en el de imponer este sistema a todos los letrados, pues se hace tan sencillo porque son 2 clics que tardas más en dar la orden de que lleven este proceso a cabo que de hacerlo tú misma. Pero sobre todo, para mí como abogada, lo que más podría destacar es que te lo guarda automáticamente y no tengo que estar pendiente de subir. Yo puedo estar trabajando con mi sistema habitual, con el sistema que trabajéis. Nosotros tenemos un sistema adaptado para letrados que incluye todas estas funciones, evidentemente, para que lo podáis llevar todo juntos, todo el proceso, es decir, de gestión de expedientes, etcétera. Pero para aquellos que solamente, o empresas que no seáis abogados, que requieran únicamente toda esta gestión documental de firma digital y de email certificado, pues simplemente es una aplicación con InCloud que ni siquiera hay que descargar en cualquier momento, desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo podéis acceder a ella. De esa manera, si estáis con el cliente de visita, podéis acceder y podéis ver en ese mismo momento en qué proceso se encuentra de envío. Podéis descargar el reporte para entregar al cliente o a quien le haga falta en ese momento y en cualquier momento vosotros estáis viendo el proceso, pero sobre todo no tenéis que trabajar, no tenéis que estar pendientes de tengo que estar pendiente de cuando lo reciba para que no pierda este certificado, para que no pierda el tracking, tengo que estar pendiente de si lo ha recibido porque si no, no me acuerdo, porque es el propio sistema el que te va a avisar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con esto termino el webinar dándoos las gracias a todos los que habéis asistido. Os invito a, si no hay preguntas ahora, que sé que a lo mejor es información muy reciente, estoy a vuestra disposición tanto en LinkedIn como en la página web que veis allí en la pantalla. Y os invito a conocer el sistema. Tiene un periodo de prueba gratuito y además no tiene permanencia, con lo cual podéis utilizarlo y daros de baja si no os interesa. Yo os digo que es muy adictivo. Y nada, quedo a vuestra disposición y bueno, os deseo a todos un buen comienzo de año lectivo procesal. Gracias a todos.